Para todos, vamos a conversar un poco sobre la importancia de un ejercicio planteado por el doctor Miguel Ángel Salas López de consultar cinco estudios donde pudiéramos identificar la pregunta principal, así como las preguntas derivadas que nos permitirían dar luces sobre cómo abordar el ejercicio de la construcción de las preguntas de nuestro trabajo investigativo. Entonces, comenzamos por mencionar que un primer estudio que retomamos es un estudio de Palacio Bernal Juan Carlos del año 2022, en el cual, si bien más que sacar las preguntas derivadas, retomamos son las categorías derivadas, porque en este ejercicio también podemos empezar a entender cómo las categorías con las preguntas principales empiezan a tener un diálogo y empiezan a dar luces para hacer todo el ejercicio de construcción de la investigación. Entonces, vamos a ver uno de los ejemplos. Por ejemplo, entonces, una de las preguntas principales que plantea el autor es diseñar un cuestionario escala que suministra información sobre cómo diseñar un cuestionario escala que suministra información sobre las actitudes del profesorado hacia la educación en valores en el nivel de educación básica secundaria. Esto puede ir entrelazado con la categoría de apoyo institucional al profesorado para la educación en valores, comunidad educativa, sociedad y cultura. Enseguida revisemos un estudio que nos plantea Bárbara Soros, Mónica Cortés y Felipe Saravena, denominado Gestionando la contingencia más que la convivencia, el rol de los encargados de convivencia escolar en Chile, donde por ejemplo tenemos las preguntas y las categorías derivadas, teniendo como pregunta quiénes ocupan cargos en escuelas y liceos, qué tipo de tareas realizan en los centros educativos, cuáles son los principales obstáculos que enfrentan en los centros educativos en su práctica cotidiana, qué tareas realizan, qué tipos de tareas realizan, qué desempeñan su rol, por ejemplo, qué capacidades, competencias y conocimientos requieren para desempeñar su rol, se entrelaza con qué capacidades, competencias profesionales y conocimientos necesitan para el óptimo ejercicio de su rol. Vamos a ver otro de los ejercicios investigativos. Es uno que se denomina acompañamiento pedagógico como estrategia de mejorar las prácticas en aula y el desarrollo profesional docente, de Omar Andrés Aravena del año 2020, cuya pregunta general es cómo evaluar las prácticas de asesoramiento pedagógico para comprender sus implicancias en el desarrollo profesional docente y el mejoramiento del desempeño en el aula del profesorado perteneciente a centros escolares de la comuna de Temuco, teniendo como, por ejemplo, una de las preguntas principales es cómo caracterizar las prácticas de asesoramiento pedagógico implementadas en centros escolares municipales y particulares subvencionados de la comuna de Temuco. ¿Con qué se une? ¿Con qué pregunta derivada? Pues se une con la pregunta derivada de conocimiento y comprensión del acompañamiento pedagógico y sistematicidad del acompañamiento pedagógico. Otra de las preguntas principales es realizar un ejercicio de evaluación de las implicancias del asesoramiento pedagógico como uso de rúbricas en el mejoramiento del desempeño docente en el aula. ¿Con cuál se une? Por ejemplo, pues, aplica una pregunta derivada que es el conocimiento y la comprensión del acompañamiento pedagógico. En este ejercicio es importante reconocer cómo, si bien esa pregunta general nos va a llevar a la construcción tanto del objetivo general, nos aporta elementos también las preguntas específicas, son aquellas que nos permiten lograr eso, nos permiten dar respuesta también a todo lo que quiere hacer esa pregunta general. Entonces, siempre tanto la pregunta general, las preguntas derivadas deben jugar
un papel con los objetivos generales, con los objetivos específicos y a su vez también con los instrumentos que vayamos a trabajar, así como con las diferentes dimensiones o variables que podamos llegar a construir. Otro ejercicio de reconocimiento es la incorporación y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica docente en los centros de TICS. Por ejemplo, una de las preguntas principales es lograr identificar la experiencia y formación del profesor en las tecnologías digitales y la relación con el uso de estas en su práctica docente. ¿Qué tenemos como? Ahí identificamos fueron diferentes variables. Esa pregunta, ¿a qué variable me apunta? Participación con anterioridad en otros planes y proyectos relacionados con los TIC en el aula, formación recibida, nivel de conocimiento en TIC que poseen, consideración que tienen sobre el nivel de TIC. Entonces, esos ejercicios realmente me ayudaron, me aportó este ejercicio elementos muy importantes para llegar a construir mi proceso de investigación, así como las preguntas de investigación y reconocer los elementos principales de las mismas. Muchas gracias.